Vamos a ver. Hola, Hola Carlos, ¿cómo estás? bien, vos, Bien, bien. Hola, hola Eva. Acá, Diana. preparados. Hola. Ya con todo probado. Ah, Me tengo que acordar que tengo que grabar, que ya lo voy a buscar. Hola. Así lo grabo. Si no, empiezo a grabar ya dentro de un rato, así no me olvido. Hola, ¿cómo les va? Hola. Hola. ¿Qué Está tal? Fernando. Bueno, hoy va a haber un montón de gente porque lo hemos difundido un montón y hay mucha gente de seguimiento, de pediatría, de endocrino, de neo. Me parece que es un tema que convoca mucho y está bueno que se sume un montón de gente. En general empezamos y 5 más o menos, como para no Ah, demorarnos bueno. tanto. Así que bueno, vamos a esperar que la gente vaya ingresando. Comparar listas online. Lo quieren grabar. Bueno, esperamos unos minutitos más y Sí. arrancamos 6:05. Está ingresando gente, así que está bueno. Mira.
Ya tenés 50 y pico, Sí, ya no, se sí, puede va a ser empezar. muy concurrido. Es un tema muy interesante. Bueno, siendo las 6:05, les doy la bienvenida. Mi nombre es Débora Sabatelli, yo soy la presidenta de la subcomisión Recording in progress. de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hoy tenemos un tema muy importante para nosotros desde DOJAD y todo lo que es el concepto y el origen fetal de las enfermedades del adulto y cómo es el seguimiento, el acompañamiento de estos pacientes. Y tenemos el placer de tener una invitada que es muy importante para nosotros, así que ya la voy a presentar. Bueno, hoy nos acompaña Titania Pasqualini, que es médica pediatra, especialista en endocrinología infantil, es doctora en medicina desde el año 81, fue premio en Facultad de Medicina del mismo año, hizo toda su formación de residencia de pediatría y endocrinología infantil en el Hospital Ricardo Gutiérrez, ganó becas de CONICET durante los años, ay, perdón, ahí puse 1977 y 1982. Formó parte del Comité de Endocrinología en varias oportunidades y de la Subcomisión de Investigación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Fue jefe de sección jefe de sección de Endocrinología, Crecimiento y Desarrollo del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano hasta el año 2012 y actualmente es médica asociada de dicha sección. Fue miembro fundadora de ADEPA, que es la Asociación de Endocrinología Pediátrica, y tiene múltiples investigaciones y publicaciones en revistas indexadas. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros en este webinar y ahora yo me voy de acá para que vos puedas compartir tu presentación. Gracias, Titania, por estar. Bueno, Ahí podés compartir vos. ¿ahora ven? No, espera, todavía no se está compartiendo. Es que a lo mejor, a ver, espérate que esto, ¿y ahora? Me conecto de nuevo. Cerrá la presentación, volvé a abrir la presentación en la compu y ahí pones compartir y te va a aparecer. Ahí está, ahí se va a compartir. Tenés que buscar la pantalla de tu escritorio. ¿La ven? Sí, pero poné en modo presentación. Listo, Bueno, perfecto. bueno, quiero agradecerles a todos la invitación. Es un honor para mí estar aquí y fue Susana Campeni la que me hizo la invitación a través de ustedes, así que le agradezco mucho a ella también. Y bueno, y ahora vamos a hablar del concepto DOHAT y sobre todo del retardo de crecimiento intrauterino y sus consecuencias. Y DOHAT viene de Development Origins of Health and Disease, que es un acrónimo en inglés cuya traducción significa Origen de la Salud y Enfermedad en el Desarrollo, y describe cómo los estímulos ambientales, preconcepcionales y concepcionales, generan cambios en el metabolismo del feto a través sobre todo de mecanismos epigenéticos. Y eso puede influir en la salud o en la enfermedad de la vida postnatal y con efectos que pueden manifestarse en todo el curso de la vida de un individuo. Y la historia fue que en 1933, Kermack, estudiando en Inglaterra, Escocia y Suecia la muerte histórica, vio que las características de la vida estaba determinada por condiciones existentes en años anteriores. Y en 1944, con la hambruna holandesa que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, se halló que había mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en los hijos de las mujeres que se embarazaron en esa época. Y en la década del 80, Barker y sus colaboradores, analizando las tasas de morbimortalidad por enfermedad cardiovascular en Inglaterra y Gales, hallan correlación entre dicha enfermedad y las condiciones prenatales vividas en esa población de condados pobres. Y se vio que el retardo de crecimiento intrauterino
tenía relación con la enfermedad cardiovascular del adulto. Y se postuló entonces que la desnutrición fetal disminuye su tasa de crecimiento para preservar el funcionamiento del cerebro en detrimento de otros órganos y produce alteraciones metabólicas y endocrinas con mayor vulnerabilidad a los factores ambientales. Y Dohat es también conocido como la ciencia de la programación o del desarrollo. Y es en este momento cuando los estímulos ambientales actúan modificando la programación del desarrollo, modelando la salud o la enfermedad en la vida adulta. Y esta acción se ve particularmente en los primeros 1000 días de vida, que sería desde el momento de la concepción hasta los 2 años de edad. Y de ahí la síntesis de Barker, que una vida saludable comienza en el útero. ¿Y cuáles son los cambios epigenéticos que son los responsables de esta reprogramación, los principales responsables? Y la epigenética describe cambios heredables en la expresión de los genes, en donde no se modifica la secuencia del ADN. ¿Y cómo se modifica la expresión de los genes? A través de la metilación de la citosina, de los pares citosina-guanina, la modificación química de las histonas de la cromatina, ya sea por acetilación, metilación o fosforilación, o la acción de los microARNs o ARNs de transferencia. Y entonces así se dice que los genes proponen y el ambiente disponen. Estos estímulos ambientales generan modificación en las expresiones de los genes y condicionan el desarrollo de distintos fenotipos. Y los fenotipos son la forma en que nosotros nos expresamos al nacer, en donde está unida la genética, pero también la influencia del ambiente en la expresión, para permitir que se expresen más algunos genes que otros. Y existen ventanas críticas en este proceso de programación. Y estas ventanas críticas son estos primeros 1000 días donde la plasticidad es mucho mayor y donde pueden actuar mecanismos epigenéticos u otros como la inflamación crónica, el estrés oxidativo, las alteraciones en la función placentaria o las alteraciones hormonales materno-fetales. Así se dice que puede haber 3 generaciones afectadas, primero la madre, después el feto y después la descendencia de este feto, que están todos sometidos a los cambios ambientales que puede sufrir la madre. ¿Y cuál es la definición de retardo de crecimiento intrauterino? Hay varias definiciones. La Organización Mundial de la Salud dice que todo niño que pesa menos de 2.500 gramos es un retardo de crecimiento intrauterino. Por otro lado, aquellos niños que nacen con un peso de nacimiento por debajo del percentilo 10 o de percentilo 5 tienen mayor riesgo perinatal y esto lo tienen muy en cuenta los neonatólogos y los obstetras. Y para nosotros, aquel niño que presenta un peso de nacimiento o longitud corporal menor o igual a -2 desvíos estándar para la gestacional es retardo de crecimiento intrauterino. Y la prevalencia de bajo peso al nacer de menos de 2.500 gramos en la Argentina fue de 7.3% en el 2005 y en el 2023 de 10%. Y estas son las comparaciones con los países que nos rodean o los del norte. Pero para hablar de retardo de crecimiento intrauterino, uno tendría que tener la historia obstétrica del recién nacido, porque acá se muestra perfectamente que el retardo de crecimiento intrauterino es aquel niño que crece mal y que nace con un peso bajo, y eso está representado por la raya por la raya. Pero también puede ser retardo de crecimiento intrauterino, aquel que crece como se muestra en la línea que está dentro de la sombra blanca y que baja el crecimiento inútero y nace con un peso normal. Es decir, que muchas veces algunos niños que nacen con un peso normal se pueden comportar como retardo de crecimiento intrauterino.
Y por último, están aquellos niños que son pequeños al nacer, pero que no tuvieron retardo de crecimiento intrauterino, como se muestra en la línea que va paralela a la sombra blanca. Y hay distintas causas que pueden causarlo. Hay factores maternos, vasculares, ambientales, nutricionales, infección, tóxicos, factores placentarios que son muy importantes como la insuficiencia de la placenta o el infarto o las anomalías vasculares, factores demográficos como edad y talla materna, historia obstétrica, la raza, y factores fetales. Puede haber síndromes genéticos, malformaciones, paridad múltiples, síndromes metabólicos. Y esto origina una programación que modifica el eje hormona de crecimiento IGF-1, que puede producir resistencia a la insulina, que modifica la adrenarca y la pubertad, y que tiene modificaciones también en las gónadas y en el desarrollo de los genitales. Y en cuanto al crecimiento, es importante saber que es en la vida in útero donde el crecimiento es mayor. La velocidad de crecimiento más alta ocurre en la vida fetal. Y en este momento el crecimiento está regulado por la nutrición, sobre todo del feto, por la IGF-1 y la insulina. Y estos factores son también los que regulan el crecimiento en el primer año de vida. Pero a partir del primer año toma el comando la hormona de crecimiento y en la etapa de la pubertad los esteroides sexuales que van a influir en el crecimiento del individuo postnatal. ¿Qué pasa con el retardo de crecimiento intrauterino? Al nacer, el retardo de crecimiento intrauterino tiene menos insulina y tiene más hormona de crecimiento, pero es resistente a la acción de la hormona de crecimiento. Por eso, la IGF-1, la IGF-2, la IGF-PP3 van a ser más bajas que en los niños nacidos a término. Y a los 3 días de vida aumenta la hormona de crecimiento y la IGF-1 para producir el crecimiento compensador. Y en el retardo de crecimiento intrauterino parece que aumenta también el neuropéptido Y, que va a causar disminución de la sensación de saciedad. Por eso el retardo de crecimiento intrauterino va a tratar de comer y compensar su crecimiento. Y hay un pico de leptina que algunos dicen que es más temprano que en los niños con peso adecuado al nacer. 87% de los niños presentan un crecimiento compensador entre el primero y segundo año de vida. Pero los niños de muy bajo peso al nacer, aquellos que nacen con menos de 1.500 gramos, pueden lograr el crecimiento compensador recién a los 4 años. Y los retardos de crecimiento intrauterino comprenden 1/3 de los niños que son bajos durante la niñez. Es decir, que es una causa muy frecuente de talla baja. Y en cuanto a la talla final, 7.9%, casi 8%, presenta talla baja adulta. Los varones son en general 7,5 centímetros más bajos que los normales. Las mujeres pueden ser hasta 10 centímetros más bajas. Pueden ser hasta 10 centímetros más bajas que la madre, por ejemplo. Y 14 a 22% de adultos con talla baja fueron retardos de crecimiento intrauterinos. Y en un estudio realizado en 3.650 niños nacidos a término, se vio que 3% tenían peso bajo, casi 4% longitud al nacer baja y 1,5% ambos bajos. De estos, como ya dije, 87% tenían crecimiento compensador, pero terminaban con una talla adulta de 0.7 desvíos más baja que la población normal. Y 13% que no habían tenido crecimiento compensador terminaban con una talla adulta de menos 1.7 desvíos estándar. Esto hace que la curva de retardo de crecimiento intrauterino esté en el percentilo 95 pegado al percentilo 50 de lo normal. Fíjense que lo normal es la línea verde y casi la línea violeta. Y el retardo de crecimiento intrauterino crece entre la línea celeste y la línea roja. El déficit de hormona de crecimiento crece mucho más bajo. ¿Y cuándo derivar al endocrinólogo infantil?
Y esto es importante para el pediatra. Cuando un niño a los 2 años de edad es bajo, o cuando persiste bajo a los 3 o 4 años de edad y nació con retardo de crecimiento intrauterino, hay que derivarlo a un endocrinólogo infantil, especialmente si no hay signos de recuperación del crecimiento, porque recuerden que algunos tardan en recuperar el crecimiento hasta los 4 años, pero la velocidad de crecimiento entonces es más alta que el percentilo 50. Si esto no ocurre, ahí hay que derivarlo. Y también hay que derivar aquellos nacidos muy prematuros, con edad gestacional menor de 28 semanas o con retardo de crecimiento intrauterino grave, es decir, con una longitud o peso al nacer -3 de BIOS estándar para la edad gestacional, o con sospecha de un síndrome asociado con retraso de crecimiento. Y entonces esto debe ser remitido a un endocrinólogo pediátrico en forma temprana. Acá les muestro un ejemplo. Por ejemplo, esta niña nació con un peso de nacimiento de 2.530. Fíjense que no es tan bajo. Estaba en el percentilo 10 y una longitud corporal que también estaba en percentilo 10. Tenía una madre de 1,55,3, es decir, era baja, un padre de 1,61, un hermano también con peso bajo. A los 4,8 años, como hallazgo, se descubre que tiene un hipotiroidismo. El retardo de crecimiento intrauterino puede tener frecuentemente hipotiroidismo. Y se hizo a los 5 años una prueba de arginina que descarta déficit de hormona de crecimiento porque pica 8,2. Si pica más de 5, quiere decir que no tiene déficit de hormona de crecimiento. Y a los 6,2 años inicia hormona de crecimiento con una talla muy baja. Fíjense lo baja que está y lo bien que crece con el tratamiento. Esta niña que terminó con una talla final, acá está el nombre, lo siento, de 1,52 centímetros. Fíjense acá en un estudio cómo se ve, cómo son las alturas del niño con retardo de crecimiento intrauterino sin catch-up y cómo con la hormona de crecimiento aumenta el percentilo de altura. ¿Y cuándo fue aprobado la hormona de crecimiento en nuestro país? El tratamiento con hormona de crecimiento para el retardo de crecimiento intrauterino fue aprobado en el año 2010 en la Argentina, en el 2001 en Estados Unidos y en 1995 en Francia y en el 2003 en el resto de Europa. Y las otras causas que reciben hormona de crecimiento sin deficiencia son el síndrome de Turner, la insuficiencia renal crónica y en algunos países como Estados Unidos la talla baja normal. ¿Quién es candidato de tratamiento a la hormona de crecimiento? En nuestro país lo que se dijo es que la edad cronológica al iniciar el tratamiento tiene que ser mayor de 5 años para permitir el crecimiento compensador completo. Pero bueno, a veces se inicia antes. La estatura debe estar a -2,5 desvíos estándar con respecto a la edad media de referencia normal, a la talla media de referencia normal. La velocidad de crecimiento menor al percentilo 50, es decir, no tiene que haber crecimiento compensador. La edad ósea menor de 11 años en las niñas y de 12 en los varones, con adecuada ingesta calórica. Y la dosis que es financiada llega a 0,33 miligramos por kilo día. Quiero decir 0,33 miligramos por kilogramo por semana, lo que equivale a 1 unidad por kilo por semana. Bueno, ya dijimos que el 13 y el 15% de los niños no tienen el crecimiento compensador, pero el resto, el 87%, sí lo tienen. Y estos pueden estar sujetos a insulinoresistencia en el futuro. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuáles son los niños que tienen más riesgo de presentar insulinoresistencia? Aquellos que tienen una ganancia de peso desde recién nacido a 2 años de más de 0,67 desvíos estándar. Es decir, aquellos que se engordan rápido, antes de los 2 años de edad. Estos además, tienen mayor acumulación de masa grasa y especialmente de masa central grasa, de masa abdominal. Y tienen 2,33 veces de mayor riesgo de desarrollar diabetes 2 como adultos.
Ahora acá les presento un chico que a mí me llamó la atención cuando vino a la consulta. Este es un niño que nació, que consulta por talla alta. Ese fue el motivo de consulta. Pero tenía como antecedente haber nacido por ovodonación con un padre que medía 1,70, de 25,3 semanas de embarazo y con un peso de nacimiento de 790 gramos. Y llega a los 4 años y medio con una altura en el percentilo 97. La verdad que a mí me llamó profundamente la atención. Tenía una edad ósea al acorde a la cronológica de 4 años y medio, se había hecho un cariotipo que era normal y tenía una IGF-BP3 y una IGF-1. La IGF-BP3 era normal, pero la IGF-1 un poquito alta. Y la verdad que yo me asusté con este crecimiento tan grande y pensé que a lo mejor podría tratarse de un exceso de secreción de hormona de crecimiento. Y para descartar exceso de hormona de crecimiento, uno hace una prueba de sobrecarga de insulina. Y entonces yo le hice la prueba de sobrecarga de insulina. Una de las cosas que ya llamaba la atención es que tenía un OMA aumentado de 4,6, cuando lo normal es hasta 3,5. La curva de glucemia era normal, pero la insulina subía a los 30 minutos a 212. La hormona de crecimiento era normal, no tenía hipersecreción de hormona de crecimiento. Entonces, si nosotros vemos esta curva, vemos que este niño tenía una glucemia basal normal porque era de 95 y la curva de tolerancia de glucosa era normal porque a los 120 minutos era de 130. Es decir, que era normal. Pero sin embargo tenía un OMA aumentado porque era de 4,5, cuando lo normal es hasta 3,5, y un pico de insulina en la prueba de sobrecarga de glucosa mayor de 150. Por eso tenía una hiperinsulinemia. Este niño, a pesar de la hiperinsulinemia que tuvo y de crecimiento compensador tan importante, sin obesidad, anduvo bien. Anduvo bien, ahora tiene, a los 11 años comenzó su pubertad, es decir, temprana, normal, pero temprana, y a los 12 años ya está en Táter 3 con la edad ósea adelantada y no va a terminar tan alto. Porque como hacen una pubertad temprana y se adelanta la edad ósea, la altura final no va a ser tan alta. Pero es importante tener en cuenta que el peso, la talla, la circunferencia de la cabeza y el índice de masa corporal deben controlarse cada 3 meses durante el primer año de vida, cada 6 meses en el segundo año y posteriormente anualmente. Y se recomienda, y esto es importante, evitar la suplementación nutricional adicional a los primeros, sobre todo 6 meses de edad. Y se debe evitar a toda costa el aumento excesivo de peso postnatal, ya que este aumento excesivo de peso se puede asociar con un perfil de salud cardiometabólica menos favorable en la edad adulta joven. Es decir, que es importante decirles a las madres que el peso durante el primer año de vida, si crecen bien, está bien. No tienen que hacer un aumento importante de peso. Y solamente se debe evaluar la glucosa y los lípidos en ayunos si existen factores de riesgos asociados, especialmente si existe sobrepeso u obesidad o antecedentes familiares importantes de diabetes o algún signo clínico que sugiere una enfermedad metabólica. Pero no en todos los niños, no en todos los niños con retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, el crecimiento compensador rápido tiene sus beneficios, porque logran aquellos que crecen mejor, mayor talla, mejor función cognitiva, mayor resistencia a la infección, mayor sobrevida, pero cuando la ganancia de peso es muy rápida en los primeros 2 años de edad, tienen mayor riesgo de insulinoresistencia. Y esto lleva a mayor riesgo cardiovascular. Estos niños tienen presión sistólica más alta cuando son adultos, mayor tendencia a la diabetes tipo 2. Acuérdense lo que yo les dije, que tienen 2,33 veces más frecuentemente diabetes de tipo 2. Pueden tener pubarca y pubertad temprana y tienen mayor tendencia a la poliquistosis ovárica. ¿Qué pasa con la adrenarca?
La adrenarca normal se produce entre los 6 y 8 años de edad. Y fíjense que esto está graficado acá por el aumento de sulfato de dehidroepiandrosterona que se ve entre los 6 y 8 años en las niñas y entre los 6 y 9 años en los varones. Es decir, que si una niña consulta por olor axilar a los 6 años, puede ser una cosa normal. Puede no serlo, pero puede ser normal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a esta edad, a los 5 años en realidad, las enzimas que actúan en la zona reticular, que es la zona más interna de la corteza suprarrenal, cambian. Y entonces aparece este aumento de sulfato de dehidroepiandrosterona. En general, en los niños normales aparece pubarca después de los 8 años en las niñas y después de los 9 años en los varones. Aparece vello axilar, pero tardíamente. Pero ya se ve algún signo de adrenarca entre los 6 y los 8 años de edad. ¿Qué se ve en el retardo de crecimiento intrauterino? Y este es un estudio, por ejemplo, que se hizo en 770 niños de 8 años de edad. Y se vio que fíjense, el 1 significa el peso más bajo al nacer, 2, peso medio y 3, peso alto. Los niños que nacen con el peso más bajo al nacer tienen más tendencia a la obesidad y más tendencia al aumento del sulfato de dehidroepiandrosterona. Se cree que estos niños, que está influenciada la aparición de adrenarca más temprana o exagerada por el aumento de IGF-1 y de insulina. ¿Por qué? Porque en los niños con peso alto puede actuar la leptina sobre enzimas de la glándula suprarrenal y la insulina, que actúa en la glándula suprarrenal, y también pueden actuar regulando el inicio de la pubertad en la secreción de los pulsos del factor liberador de gonadotrofinas. Entonces, el bajo peso al nacer ha sido asociado a niveles elevados de sulfato de dehidroepiandrosterona en la infancia y adolescencia. Y se encuentra una relación inversa entre el peso y la concentración de sulfato de dehidroepiandrosterona. Los niños con peso más bajo al nacer tienen más alta sulfato de dehidroepiandrosterona. Y Lourdes Ibáñez y colaboradores vieron que existe asociación entre el bajo peso al nacer y la pubarca precoz en niñas catalanas. Bueno, ¿qué pasa con la adrenarca precoz? Esto de la adrenarca precoz o la adrenarca exagerada. Si bien es un proceso que puede estar dentro de las variantes de la normalidad, todos requieren un seguimiento a largo plazo, porque pueden haber eventos puberales y menarca a edades más tempranas, mayor prevalencia de insulinoresistencia y síndrome de poliquistosis ovárica, y lo que hay que recomendar es un estilo de vida saludable. ¿Qué pasa con la pubertad? Tenemos en cuenta lo que dijimos antes, que la adrenarca amplificada puede llevar a la pubarca precoz. Y estas niñas pueden tener, después de la pubarca precoz, una pubertad más temprana. Una pubertad más temprana con una altura más baja, porque en general son más bajos que los normales. Además, la pubertad puede ser rápida. Entonces, el empuje puberal es menor y los huesos se pueden soldar más rápido y ahí puede disminuir la altura final. Y la menarca antes de los 12 años de edad es 3 veces más frecuente en las niñas con retardo de crecimiento intrauterino y más en aquellas que han tenido pubarca precoz. ¿Qué pasa con las gónadas? El ovario y el útero pueden ser más pequeños, existe una hipersecreción de FSH en la adolescencia, también existe una hipersecreción de FSH en la infancia, hay una progresión de la pubertad rápida y una menarca temprana, y puede haber tendencia a la poliquistosis ovárica. Y esto se traduce en, este es un estudio realizado en niñas de 14.2 años de edad, con menarca 1,5 a 3 años antes, ciclos regulares, índice de masa corporal normal, y se vio que aquellas niñas que habían nacido con bajo peso tenían un volumen ovárico menor que las que habían nacido con peso adecuado, un útero menor, y otro estudio que fue realizado en niñas
a los 13,6 años postmenárquicas, mostró que la FSH en las niñas con peso bajo estaba más alto y que el estradiol estaba más bajo. Y acá se ve cómo está aumentada la FSH en varones con peso, que se comparó los con retardo de crecimiento intrauterino y los con peso adecuado al nacer, y mujeres con peso adecuado al nacer y con retardo de crecimiento intrauterino a los 4 meses de edad. Es decir, esos chicos ya tenían hipersecreción de FSH. Entonces, los retardos de crecimiento intrauterino con crecimiento compensador e insulina resistencia muchas veces tienen obesidad y también tienen tendencia a la adrenarca precoz y a la pubarca precoz, a la pubertad temprana y a la poliquistosis ovárica. Mate cocido. Y en este estudio realizado por Lourdes Ibáñez se ve cómo el peso de nacimiento está relacionado con una pubarca precoz en el grupo 2, con una pubarca precoz y con un hiperandrogenismo ovárico en el grupo 3, y con una pubarca precoz, hiperandrogenismo ovárico e insulinoresistencia en el grupo 4. ¿Qué es lo que puede pasar con los genitales en los varones? Hay mayor tendencia al hipospadia idiopático y mayor aumento en la frecuencia de criptorquidia. Y puede haber, no en todos los casos, gonadotrofinas altas y testículos pequeños, subfertilidad en varones adultos e hipersecreción de FSH en la infancia. Ojo que también estos ovarios chicos que ya les mostré anteriormente pueden hablar de subfertilidad en las mujeres también, ¿eh? Y este es un estudio muy lindo que se realizó en 25 niños con retardo de crecimiento intrauterino a los 17 años y medio de edad. Y se vio que en estos niños había una tendencia a tener LH más alta y testosterona más baja. Fíjense que la testosterona está en los rangos bajos dentro del cuadrado, que es la normalidad, dentro del rectángulo. Y 14 de 25 niños tuvieron volumen testicular bajo como adultos, de menos de 16 mililitros. Y estos son los niños que tuvieron inhibina más baja y FSH más alta. Eso habla de subfertilidad. Y la talla fue baja en todos los varones con testículo pequeño. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, este estudio que estudia 52 adolescentes, los compara los con peso adecuado con aquellos con peso bajo al nacer, muestra que la secreción de LH y la de FSH es normal. Es decir, que no todos los estudios muestran lo mismo. Entonces, el retardo de crecimiento intrauterino puede tener, si no hace crecimiento compensador, talla baja. Si hay una rápida ganancia de peso, mayor riesgo a la obesidad y a la insulinoresistencia, con aumento del riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2, pubertad y pubarca y pubertad temprana y poliquistosis. Puede haber ovarios y útero pequeño con hipersecreción de FSH y menor número de folículos ováricos y subfertilidad. Y en los varones, mayor tendencia a la hipospadia, a la criptorquidia, a los testículos pequeños y a la subfertilidad. Y por último, les quiero mostrar este caso, que es una niña que consulta a los 6 años y 3 meses por telarca de un mes de evolución. Tiene una altura normal en el percentilo 50 y un peso en el percentilo 90, es decir, que está obesa. Y tiene mamas grado 3. Había nacido con un peso de 2,450, con una madre de 1,60, un padre de 1,70. A los 6 años y 3 meses ya tenía un útero de 5,1 centímetros, más de 3,5 centímetros habla de inicio de la pubertad. Una LH basal elevada de 3,5, más de 0,3 ya habla de inicio de pubertad, que pica a los 20 minutos de una curva de LH-RH a 36, cuando no tiene que picar a más de 5. Tiene un estradiol elevado de 40
una edad ósea a los 6 años y 3 meses de 11 años, una resonancia de cerebro normal, inicia el tratamiento con decapeptil que lo recibe durante 4 años y con una edad de 10 años y 4 meses y una edad ósea de 12, suspende decapeptil. Tiene una menarca a los 11 años y un mes, a los 9 meses de suspender el decapeptil, que es muy temprano, y termina con una altura final de 1,44. Fíjense lo bajita que termina después de haber tenido una pubertad precoz que, si se fijan, se inició con una altura de 1,16 y medio. Es decir, lo que pasó es eso, que se queda muy baja porque inicia una pubertad con una altura muy, muy baja. Tienen que acordarse que cuando la pubertad se inicia, las niñas normales crecen entre 20 y 25 centímetros. Y esta no es una niña normal, es una niña con retardo de crecimiento intrauterino que comienza la pubertad con una altura muy baja y con una edad ósea muy adelantada. Ya gracias que llegó a 1,44, la verdad que bastante bien, pero termina muy, muy baja. Bueno, no sé si les quedó alguna duda, tal vez fui muy rápido. No, estuvo perfecto. ¿Querés dejar de compartir así nos vemos? Si quieren ir haciendo preguntas en el chat, no sé, Carlos, si vos tenés algún comentario. Vamos a esperar a ver si en el chat no veo preguntas, pero bueno, va a haber seguramente durante la discusión. Eh, Ujú. bueno, sí, la verdad que Tania fue rápido porque tuvo muchísima información, realmente. Ahora, hay algunas, a ver, definiciones o conceptos que yo voy a mencionar algunas porque puede crear un poquito de discusión o confusión. Por ejemplo, lo más importante es la definición de retardo del crecimiento intrauterino. Eh, para los obstetras, durante el embarazo, el retardo del crecimiento es que el bebé no crece desde el punto de vista ecográfico. Ustedes saben que las ecografías que se hace cuando el bebé se mueve adentro del útero no son todas muy confiables, ¿no es Mate cierto? cocido. Pero bueno, es No, una yo no. gran ayuda clínica para los tetra el realizarla y monitorearla. Eso es el punto número uno. Ahora, desde el punto de vista de la definición, todos usan del peso y qué más. Solamente con menos de 2.500 gramos. No, Hoy esa definición es inaceptable. No existe más no sé. el concepto de menos de 2.500 Creo que se gramos, la comió el porque puede viejo. ser por lo principal. Lo que sabemos todos, 2 tercios son prematuros y 1 tercio son retardo del crecimiento uterino o pequeño para la edad gestacional de término. ¿Qué mira esa? Entonces, lo segundo, algunos dicen, bueno, vamos a usar los Yo me comí una. percentiles. Todos recomiendan que todos los Una países pila cuando tengan vine. una estándar, entre comillas, o Sí. una referencia para uso local. Y ahora se ha Ah, armonizado me eso. la Hay uno dio. solo que está dando vueltas en el mundo que se llama Intergrowth. Pero los que hacen estudios consideran lo siguiente: menos del percentilo 10 está bien desde el punto de vista poblacional, la definición, pero dentro del percentilo 10 hay muchos chicos normales, que lo único que hay que hacerlo, como decía muy bien Titania, es seguirlos, medirlos más frecuentemente y ver el canal familiar. Si quieren, mi nieto es un ejemplo típico de eso. Típico. No le han hecho absolutamente nada. Solamente y calcular la velocidad de crecimiento, obvio. Por otro lado, otro punto de corte más exigente para descartar que no sea familiar y el bebé sea normal es el percentilo 3.
Hoy por hoy, los estudios poblacionales que tratan de detectar el impacto del retardo del crecimiento postnatal o nacido es el percentilo 3, que es lo que recomienda Intergrow. Si está encima del percentilo 3, le dicen a la mamá y papá que quédese tranquilo, lo vamos a seguir, no lo vamos a molestar, no lo vamos a pinchar, siempre y cuando no tenga otras anomalías. Eh, No. y la otra, lo último, es dentro de lo que vos sabés de retardo del crecimiento intrauterino como definición, ya sea menos del percentilo 3 y siempre asociado a la edad gestacional. Siempre. El peso solo no tiene valor, por lo que acabamos de decir. ¿Qué proporción de ellos tienen realmente déficit de hormona del crecimiento? No, muy pocos, porque todo esto que yo hablé son chicos sin déficit de hormona de crecimiento. Claro. Es decir, que el déficit de hormona de crecimiento no produce en general retardo de crecimiento intrauterino. Los chicos con déficit de hormona de crecimiento no nacen con peso más bajo. Es decir, que no es es cierto que la población con retardo de crecimiento intrauterino puede haber más niños con déficit de hormona de crecimiento que los niños que nacen con peso adecuado para edad gestacional. Pero todo esto que yo hablé son chicos sin déficit de hormona de crecimiento. Ninguno de ellos tiene déficit de hormona de crecimiento. Buenísimo. El gran peligro del retardo de crecimiento intrauterino, porque en general uno se fija la altura. Los pediatras se fijan siempre en la altura y si son más bajos de lo normal, en general lo derivan. El problema es la pubertad temprana. Esos chicos que empiezan con un peso alrededor de 2.500, que ojo, que puede ser un poco más, porque los chicos que nacen con 2.700 se pueden comportar como retardo de crecimiento intrauterino. Y son aquellos que las mujeres empiezan con telarca a los 8 años, con una edad ósea atrasada, cosa que no tendría que hacer, y los varones empiezan a veces la pubertad a los 9 años. Y vos decís, ¿qué problema hay? Total, es el límite inferior de lo normal. Y no, el problema es la altura. ¿Qué altura tienen? Porque si una nena comienza la pubertad con 1,40, Dale piquito. yo no sé si el ambiente familiar lo acepta, no la trato. Pero si una niña empieza la pubertad con 1,20, ya lo único que puedo hacer es tratarla. Por el pronóstico de altura final, porque va a crecer entre 20 y 25 centímetros. Ese es el problema. Y es a veces cuando uno se lo traga. Se traga la derivación. Porque no Acá hay una pregunta. Perdón, yo te quiero responder, Carlos, lo que decías de cuál es la definición de RCU. En realidad lo que se utiliza es el score de desvío estándar con respecto a la longitud. Sabemos que el percentilo 3 es -2 score de desvío estándar. Entonces, todo chiquito que esté por debajo de esos -2 score de desvío estándar de longitud o de talla, de acuerdo a la edad en la que consulta, en la que se comienza a controlar, es pasible y más si tiene un antecedente de RCIU, obviamente hay que controlarlo. Incluso los que están en percentilo 3 a los -2 score de desvío y tienen una talla objetivo genética con madre-padre por arriba del percentilo 50, esos hay que controlarlos sí o sí. Porque vos decís, bueno, está creciendo en el percentilo 3 o en el 10, pero tiene una talla objetivo genética alta, hay que controlarlos, hay que evaluarlos según edad ósea y como dice muy bien Titania, hay que evaluar el desarrollo puberal, porque tenemos nenas de 6 años, me han llegado a la consulta nenas de 4 años con mamas, hay que evaluarlas, una nena que nació también con RCIU muy, creo que tenía -1,5 kilos de peso de nacimiento, que empezó con una telarca a los 3 años de edad y la tengo con tratamiento combinado. Por eso, ¿por qué digo esto? Es muy importante que sea evaluado en forma multidisciplinaria y que en esa evaluación siempre participe un endocrinólogo pediatra. Ok, No, vamos a hacer todos los preguntas. chicos, Carlos, no todos los chicos. Los que crecen mal
o o los que se desarrollan temprano. El problema es que el desarrollo, a veces, en las mujeres es muy fácil porque aparecen las mamas, pero en los varones a veces pasa desapercibido. Ese es otro de los problemas. Claro, Vamos a ver un poquito las perdón, preguntas que redondeo, están aquí. perdóname, Carlos, que redondeo una cosita que dijo Titania. En los varones, en los pediatras generales, siempre tienen que evaluar el volumen testicular, aunque sean chiquititos, no importa. Nenes chiquititos, siempre evaluar el volumen testicular. Un volumen testicular por encima de 4 mililitros está hablando de un inicio de pubertad y es una alarma. Ok, acá hay una pregunta que dice si podías repetir los valores prepuberales de LH y FSH, Titania. Sí. El valor de las gonadotrofinas en las mujeres es muy difícil de decir, porque ya con un LH de 0,3 miliunidades internacionales por mililitro puede iniciarse la pubertad. Pero las mujeres, lo más importante es la aparición de mamas. Y en los varones, lo que se dice es que la FSH es muy importante, que si tienen una FSH basal de 1,2, pueden iniciar la pubertad. Pero bueno, pero a veces lo más importante es la clínica, porque también nosotros tenemos distintos métodos para dosar gonadotrofinas. Entonces, esto que yo digo son en lugares en donde los métodos son estrictos, y todos los pacientes son medidos de la misma forma. Y nosotros usamos un montón de laboratorios con distintos valores de corte de gonadotrofinas. Entonces, lo importante es ver la clínica. Porque, y a veces también uno dice, bueno, si uno tiene dudas, realiza una curva con LHRH. En la curva del LHRH, la LH en las mujeres no puede subir a más de 5. Y en los varones tampoco, no puede subir a más de 5. Pero bueno, a veces no hay LHRH. Entonces siempre la clínica es lo primordial. Ok, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta y no se anotó en el chat? Yo le haría una pregunta. Entonces, en estos niños que son RCIU, eh, una alarma precoz sería si yo veo que empieza a hacer un crecimiento compensatorio muy acelerado y empieza a picar de percentilo, ahí es cuando yo debería derivarlo al endocrinólogo. Me fijo más en cuestión de talla o en cuestión de peso, porque suelen hacer un rebote adipositario y eso por ahí nos puede hablar de que Digamos que si vos ves un chico que hace un crecimiento compensador y aumenta mucho de peso, ahí no sé si lo tenés que derivar al endocrinólogo, tenés que hacer los cuidados nutricionales. Es decir, es muy importante que no se vuelva obeso. Yo me acuerdo siempre que había una nenita que venía a verme, chiquitita, que había nacido con retardo de crecimiento intrauterino, y los padres siempre me decían, tiene un peso muy bajo, doctora, tiene un peso muy bajo. Y la nenita era muy cómica porque le gustaba las aceitunas. Entonces comía todas cosas, por ejemplo, guiso con aceitunas y tuco. Eso le gustaba desde chiquitita. Y entonces, claro, insistían tanto con el peso. Yo les decía, no se preocupen por el peso, la altura está bien, no se preocupan. Insistieron tanto que dejaron de verme y a los 8 años, cuando llegó la nena de nuevo a mi consulta, yo me quería morir. Tenía un abdomen globuloso en donde se veía toda la circulación colateral de las venas, estaba obesa y eso es el crecimiento compensador. Eso, eso lo tiene que tratar el pediatra, porque eso es la nutrición. Eso no sé si eso tiene que venir antes, es decir, que el pediatra lo que tiene que decir en un retardo de crecimiento intrauterino es que no tiene que aumentar de golpe de peso. Y que lo que importante es la altura, lo que va a definir es si el chico está bien o no. Es un chico que crece bien, no importa el peso. Es así el concepto. Si crece bien, quiere decir que el peso está bien. Porque un chico con peso bajo o con desnutrido no crece bien. sí. Entonces, si crece bien, el peso no importa. Ese es el concepto. Perdón, Titania, porque hay varias preguntas también. Ricardo, que levantó la manito, te escuchamos, no te vemos. ¿Qué tal? Buen día, estoy en el auto, estoy un poco oscuro, disculpen.
Muchas gracias por la presentación, a mí me aclara un montón de cosas y hay un montón que no entiendo. Y tengo dos preguntas en relación un poco a lo que decía Carlos hace un rato y a la presentación. Nosotros en lo prenatal, yo soy obstetra, clasificamos a las restricciones de crecimiento cuando están por debajo del percentil 10 y cuando están por debajo del percentil 3 ponemos especial atención porque la mayoría de los protocolos coinciden en evaluar causas primarias, entre ellas infecciones y causas genéticas. Entonces, la primera pregunta que me surge es si ustedes después en lo postnatal ven alguna diferencia en relación a, dependiendo de la causa, cómo funciona esta disfunción endocrina. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, desde lo obstétrico, desde lo prenatal, ¿cuáles son los fetos que ustedes consideran que sí o sí deberíamos hacer un asesoramiento prenatal para derivar posteriormente al endocrinólogo? La hiciste difícil, Ricardo, ¿eh? Sí. Y bueno, pero es la pregunta que me La hago verdad todos que los la hiciste días. Si hicieran difícil. futurología, ganarían un poco más de... Sí, ganás el Nobel. No, perdón, yo quiero adelantar, si me permiten, contestar un poquito a Ricardo. Se considera que cuando los obstetras dicen retardo del crecimiento intrauterino prenatal, 3 de 10 con ese diagnóstico tienen realmente retardo del crecimiento intrauterino. Es un poco lo que decía Titania. Detectaron por ecografía que el feto no crecía bien o se estaba cayendo de percentilo y lo empezaron a monitorear. Cuando sale del útero, el chico empieza a crecer normalmente. Ahora, acá voy a cambio de canal. Hoy por hoy, 2024, se han creado, gracias a la investigación, nuevos, lo que se llaman fenotipos neonatales. Ahora voy a contestar lo que decía Ricardo. Por eso que decía que se ha abandonado el tema de menos de 2.500 gramos, o mejor dicho, más elegante, se ha superado. Entonces, hoy, combinando peso al nacer con edad gestacional, se han creado 12 fenotipos nuevos de crecimiento, que es fundamental tener el peso y la edad gestacional. La talla, a ver, en auxiología poblacional prácticamente al comienzo no se le da mucha importancia, salvo que sea un chico mal formado, es obvio. Entonces, nosotros ya lo hemos estudiado y son muy diferentes la conducta y cómo siguen después de esos. Hoy hay 12 fenotipos combinando peso y edad gestacional, pero una cosa importante, acuérdense que uno de los dos más usados de los pediatras son lo que se llama la emaciación, ¿no es cierto? Que es el Body Mass Index menor del percentilo 3, que por suerte es muy raro. Es una enfermedad que ocurre al final del tercer trimestre. ¿Y qué tiene de bueno? Realmente de bueno, que cuando el bebé sale del útero, se recupera rápidamente con nutrición. Eso es lo bueno. Eso se llama emaciación o wasting en inglés. Y por el otro lado está el stunting, que es el retardo de la talla. Un bebé que nace, y ahí voy a la pregunta, que nace con talla baja para la edad gestacional, eso no se recupera. No se recupera porque la anoxa fue muy temprana en el embarazo. No, porque ellos no quieren Primer trimestre, comienzo del segundo trimestre. O sea, los huesos crecen menos. Si no, corríjame, Titania y Ricardo. No, lo Pero que yo son digo, dos fenotipos totalmente diferentes. sí, Uno lo tiene que muy pasa, buen Carlos, pronóstico. es que nosotros cuando recibimos al chico, en realidad muy pocas veces tenemos la historia obstétrica. Esa es la realidad. Entonces tenemos que fijarnos en algo. Entonces, por eso es que ponemos el peso de 2.500, porque no sabemos la historia obstétrica. En general, las madres a veces sí te dicen, tuve historia de retardo de crecimiento intrauterino, pero a veces no te dicen nada, a veces te dicen, bueno, no tuve nada y nació así. Entonces, nosotros no sabemos, ¿viste? Entonces, por eso hacemos estas definiciones, pero tenemos en cuenta estos peligros que existen. Y siempre nos guiamos por la clínica.
Siempre el pediatra lo que tiene que hacer es el seguimiento y fijarse en la clínica del chico. Si es bajo, lo tiene que derivar. Y tiene que fijarse en la pubertad. Esas son las dos cosas más importantes. Y no insistir con el peso cuando el chico crece bien. Ahí Sí, hay un nosotros, recurso más, que eso voy a hacer un comentario, Carlos. Dale. Generalmente nosotros en Neo, antes de darle el alta a estos niños que tienen restricción de crecimiento en general, por lo menos yo, que bueno, este tema a mí me interpela siempre, por ahí porque estoy sesgada con todo el tema de DOHAD, por ahí otros neonatólogos no tanto, pero en general uno trata de explicarle a las madres que el que es RCIU nunca va a pesar ni va a medir igual que uno que nació de término de peso adecuado, que no es favorable para su futuro tratar de empatarse, como decían, bueno, tenés 2 años para ganar talla y peso como si hubiera nacido. No, no va a pasar eso, tampoco es saludable que le pase, sino que en ese percentilo que nació, por lo menos tiene que tener una buena curva e ir creciendo, porque si no, si empieza a picar percentilos, en general es contraproducente. Entonces uno les explica que tienen que tener paciencia e ir acompañándolos con el crecimiento. Débora, ¿te puedo hacer un Sí. comentario? Eh, en cuanto a lo del catch-up, que vos decías antes, si va ganando en cuanto a altura muy rápidamente, no te digo en un neonato, obviamente, siempre hay que descartar que no esté haciendo una pubertad precoz, Claro, por siempre. eso te digo, nosotros les Y decimos después, que no tiene que segundo, crecer rápido. Mm. no, segundo, en cuanto a lo que decís, lo ideal no es que pobrecito nació RCU, bueno, que quede así bajo, aunque seas, no, lo ideal es que llegue a una talla acorde a su talla objetivo genética. Y te puedo asegurar que sí se logra y terminan siendo chicos sanos. Por los pacientes que atendemos los endocrinólogos pediatras, son esos, o sea, la mayoría, o sea, los tratados con hormonas de crecimiento son RCU que no han logrado un catch-up, que terminan siendo, tienen indicación de tratamiento y terminan alcanzando una talla dentro de la talla objetivo genética. Y Pero eso es entonces vos el lo medicarías proyecto. con hormona de crecimiento por déficit de No, talla o por déficit de hormona de no, crecimiento. no, por No, Hay déficit de una, talla, por perdón, déficit de talla. Por eso hay que ver cada paciente en particular. Pero por eso les digo que la vista, la visión, tiene que ser multidisciplinaria, donde siempre participa un endocrinólogo infantil. Por eso les digo. Virginia, doctora. Sí, buenas tardes. Gracias por esta charla. Creo que tenemos que enfocarnos hacia los pediatras, de que tenemos que seguir pensando que todo recién nacido con restricción, creo que tenemos que hablar de restricción y no de retraso, puede ser de diferentes causas. La antigua, digamos, división, causa materna, causa placentaria, causa fetal, nos orienta a ver cuál va a ser ese catch-up posterior también. O sea, yo acuerdo con lo que dijo la última doctora, que muchos chicos llegan a un crecimiento normal dentro del objetivo genético. La mayoría de todas las restricciones de crecimiento intrauterino, por supuesto, las de causa materna o provocadas en el embarazo, causas placentarias, los chicos que son parte su RCIU de un síndrome genético, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Yo creo que esto que dice Tatiana, que el pediatra debe seguir el crecimiento del niño un poco, no 2 veces por año a los 2 años, sino más seguido, que es lo que estamos viendo, que por ahí chicos de 2 años se citan 2 veces y por ahí hay crecimientos compensatorios y es el momento cuando aumenta la velocidad o cuando seguimos diciendo a estos niños chiquitos del RCIU hay que tocarle las mamas a las niñas, hay que revisar los testículos, o sea, reafirmo lo de que dice Tatiana sobre hacer hincapié en la clínica, ¿no? Y no en el laboratorio primero.
Gracias. Gracias. Es cierto lo que dijo Virginia, que el 87% hacen catch-up. Es decir, el 87% de los chicos van a crecer bien. A lo mejor, como población, son más bajos que los normales, pero son 87% crecen bien. Y es solamente el 13% no hacen el crecimiento compensador. Y solamente esos son los que por altura necesitan hormona de crecimiento. Dentro del 87% que hacen catch-up, lo que hay que vigilar es la pubertad. Y la pubertad hay que vigilarla especialmente a los 8 años en las nenas y a los 9 años en los varones, porque en ese momento, porque estos chicos no tienen pubertad precoz en general, lo que yo les mostré es una exageración. Estos chicos en general tienen una pubertad temprana. Y en ese momento, si uno se traga eso, entre los 8 y los 9 años, hacen el que crecimiento rápido, se sueldan los huesos y terminan con altura baja. Acá hay una preguntita, después te paso a Ricardo. Quería consultarle si para el diagnóstico de RCIO usan la curva de Intergrowth. Si para decir que es asimétrico o no, utilizan la misma curva, más la de talla y cómo hacen con los menores de 27 semanas que no están en la curva. ¿Qué quiere contestar? No, yo lo que digo es que nosotros nos fijamos en el peso de nacimiento para edad gestacional, pero y consideramos que los prematuros, esos tienen el mismo riesgo que el retardo de crecimiento intrauterino de tener estos trastornos que yo hablé. Los prematuros, aunque tengan peso adecuado para edad gestacional, tienen riesgo, igual que los retardos de crecimiento intrauterino, de tener estos trastornos que yo mostré. Bien, Ricardo. Una cosita, porque me quedé pensando sobre las causas primarias y secundarias. Nosotros tenemos posibilidad en lo prenatal de, por lo menos, sospechar cuáles son aquellos fetos constitucionalmente pequeños, que por una cuestión genética, porque la familia es así, crecen linealmente por debajo del percentil 10 durante todo el embarazo. Por supuesto que no lo podemos confirmar nunca, pero tenemos herramientas para evaluar. Y además, le agregamos el Doppler, en donde podemos diferenciar aquellos fetos que estaban destinados a estar en un percentil 80 y de repente están en un percentil 9 con una placenta que vemos que no funciona bien. Entonces, el peso es la consecuencia de un proceso que ya se da intrauterino, que modifica un montón de cosas, cuyo efecto final, y quizá el más antiguo de los identificados, es el peso. En ese trayecto va habiendo un montón de cambios morfométricos, volumétricos, epigenéticos, que condicionan un montón de enfermedades ya descritas que van más allá de la hormona de crecimiento. Entonces, mi pregunta apuntaba específicamente a eso. ¿Cuánto hay de relación con aquellos fetos que tienen una disfunción placentaria, por ejemplo, para citar solo una causa, y las consecuencias y la efectividad del tratamiento para estos fetos cuando algunos cambios epigenéticos ya se dieron? Qué boluda. Pero contestamos la próxima. Sí, porque nosotros no sabemos mucho de la historia obstétrica del chico que nos viene a ver. Pero eso es hay una cosa. Y además, otra cosa más que quiero decir. La respuesta al tratamiento con hormonas de crecimiento en esta población es muy heterogénea. Hay chicos que crecen bien y otros que no responden. Porque como no tienen déficit de hormona de crecimiento, entonces la respuesta es heterogénea. Algunos que llegan a altura normal y otros no. Claro. Pero claro, porque hay algo más. Además, es cierto lo que vos decís, que en estos chicos los trastornos genéticos son más frecuentes. Y que nosotros, y existe sí, los estudios genéticos para estudiar los chicos con talla baja. Y ahí los trastornos monogénicos o poligénicos son más frecuentes. Pero nosotros no tenemos un screening en nuestro país desarrollado para estudiar la talla baja de estos chicos. No lo tenemos bien desarrollado. Virginia, creo que tenemos, un momentito, le vamos a dar lugar al doctor Dinerstein, que está levantando la manito. Sí, bueno, después me Alejandro. gustaría contestarle algo a Ricardo que puede ayudar. Sí, cómo no. Cortito, por favor, cortito.
Así No, no, podemos partir después, por dos. después, Bueno, después si querés. Alejandro, no te vemos. Alejandro, ¿estás ahí o...? Desmuteate, dale. Estoy aquí, gracias. No soy lo más hábil. No, un comentario reafirmando lo que dijo la doctora Pascualini, que los pacientes prematuros tienen características semejantes a los pacientes con restricción del crecimiento y que ambos dos son factores de riesgo independientes para morbilidad cardiovascular a lo largo del curso de la vida. Yo quería señalar que estos pacientes son funcional y anatómicamente diferentes. El corazón, el riñón, el páncreas de estos pacientes difieren. Y entonces, cuando estos pacientes que tienen alteraciones funcionales subclínicas se enfrentan a episodios de obesidad o también de restricción del crecimiento extrauterino, se van a expresar manifestaciones clínicas. Hay un problema que es el seguimiento. La calidad del seguimiento de esta población dista de tener la calidad. A mí me sorprende cuando la doctora Pascualina dice que estos pacientes, y me preocupa, y es bueno que lo haya planteado, que estos pacientes llegan al consultorio sin que el endocrinólogo tenga la información que necesita para poder manejarse con esos pacientes. Cualquier derivación a cualquier especialista debería decirle, edad gestacional, los antecedentes perinatales y la historia que ha tenido el paciente hacia ese momento. Entonces me parece importante que, y quería comentarles que nosotros acabamos de publicar hace poco los pacientes seguidos en SARD hasta los 11 años de edad, donde evaluamos los biomarcadores de síndrome metabólica y el riesgo de tener alteración de estos biomarcadores o de la tensión arterial tiene que ver con el crecimiento entre el exagerado entre el nacimiento y las 40 semanas de edad gestacional. Estos pacientes que hicieron un catch-up precoz, pero ya entre el nacimiento y las 40 semanas son 120 y tantos pacientes menores de 28 semanas, y el crecimiento entre las 40 semanas y los 2 años, evaluados ambos grupos a los 11 años de edad, nos encontramos con importantes alteraciones en los marcadores de síndrome metabólico y también en las cifras de tensión arterial. O sea, que hay que redefinir la forma en que deben ser seguidos estos pacientes. La tensión arterial no forma parte en todas las consultas del seguimiento habitual, lo mismo que las pautas de nutrición adecuada y de actividad física de calidad, los que estos pacientes no acceden. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de decir esto. Pero yo le quería contestar a Alejandro, ya que está, porque hoy por hoy hay una ola, vamos a llamarlo así, una ola de, además de la antropometría convencional, muchos están planteando estudiar y seguirlo, lo que se llama la composición corporal. Es muy diferente decirle que el chico está creciendo bien por peso y talla que su composición corporal. Y además hoy por hoy es fácil, porque se hace con una cuenta de dividir el peso por la talla. Se llama Weight Length Ratio. Y con eso se puede ir unas tablas que ya están publicadas y tienen sus percentilos, ¿no? Donde uno puede monitorear la masa grasa, el porcentaje de masa grasa y lo que se llama la masa libre de grasa. Con esos tres indicadores, uno puede, inclusive estando el chico internado en terapia intensiva. Sí, ¿Cierto? sí. Si no, Alejandro, que me lo diga, si No, no, hace yo te muchos digo, es años que no. totalmente. Hemos engordado chicos a lo pavote y realmente tenemos que repensar lo que hemos hecho. Un aviso parroquial, el año que viene va a tener lugar en Buenos Aires el 13º Congreso Mundial de la Dohan Society, del cual tengo el honor de ser uno de los copresidentes, y uno de los temas de las jornadas previas es una jornada con la Sociedad Royal Society of Nutrition, con la Sociedad Inglesa de Nutrición, para discutir cuál es la mejor forma de evaluar el crecimiento de los niños normales y patológicos. O sea que este es un tema, lo que dice Carlos, de absoluta actualidad, y todavía no están definidas cuáles son las mejores formas de evaluación. Creo que las cohortes, lamentablemente, bueno, de esto Carlos siempre ha presionado para que nosotros en nuestro país podamos tener cohortes de calidad, que lamentablemente no lo hemos logrado, nos van a dar información sumamente interesante, pero bueno, todos los que les interesa el tema, que son todos los que están acá, están invitados a inscribirse, a presentar trabajos y a participar de este congreso, donde también en las diferentes
estamentos de la organización está el doctor Avellá como coordinador del comité local, la doctora Sabatelli y el doctor Grandi. O sea que muchos de los que están acá los vamos a tener al corriente de esta actividad. Y allá que está Alejandro, pasamos otro, o a Sí, Debbie, no sé, Virginia, si quería completar su comentario. Virginia, perdón. Sí, creo que algo para aportarle a Ricardo, no tenemos que olvidar de el crecimiento intrauterino, que para nosotros es muy importante, y esto es lo que compartimos con los obstetras. Tiene 3 puntos básicos, que es, bueno, ustedes lo saben, el crecimiento, el pico de crecimiento en perímetro cefálico, el pico alrededor de las 25 semanas de talla y a las 35 de peso. Esto sí es importante porque, bueno, los chicos que afectan su crecimiento, como decía Ricardo, que se empezaba a ver ese enlentecimiento en el crecimiento, que se afecta en edades tempranas la talla, sí, esos chicos van a tener grandes problemas postnatales y no van a recuperar. Pertenezca esto a un cuadro genético. En general, tienen que ver con problemas maternos y problemas placentarios, esto que decías vos de este crecimiento que más afecta. Esas dos causas, si bien pueden tener recuperación postnatal más temprana, y no engordándolos, como dice Alejandro, que en otra época sí lo hacíamos, en el seguimiento esas tallas se van a ver bastante más afectadas. Así que estas son cosas que, bueno, que tenemos que compartir con los obstetras. Y vamos a pasar el último aviso parroquial. El próximo webinar no va a ser en septiembre, porque ustedes saben, hay una semana de congresos en el cual nosotros vamos a participar, sino en octubre. Y en octubre ya está invitada a una investigadora de Brasil que es experta en estudios de corte. Así que a ellas le vamos a poder preguntar todo esto, qué pasa con esos chicos con retardo del crecimiento cuando llegan a los 23 años. Inclusive ellos tienen una joya, que son la primera corte del 74, que están cumpliendo 50 años y lo siguen. A nosotros, charlando con Alejandro y otros, nos da vergüenza, pero nos da vergüenza que en Argentina nunca se pudo hacer una cohorte al nacimiento, ¿no es cierto? Y seguirla para saber qué le pasa a los niños argentinos. No hay ningún estudio, son todos transversales. Cada uno trae su libretita con sus chicos que vivieron en el consultorio, que comparado con estudio de corte, ustedes van a ver en la próxima webinar de octubre, todas esas preguntas se las vamos a hacer y ver cómo ellos han solucionado eso y lo siguen haciendo. Sí, Como eso depende una de la política de pediatría. Estado es una política de Estado el estudio de cortes, porque está financiado por el Ministerio de Salud. Dicen, Bueno, uy, es eso muy no lo caro. vamos a poder discutir ahora, Carlos. Son las 7:20 de la tarde. En cualquier momento nos sacan Bueno, del pues ya aire. te pasé el chivo, ya pasé el chivo. Yo quiero pasar el chivo como presidenta de la subcomisión de que nosotros tenemos nuestra tercera jornada nacional ahora en la semana de congresos. Los invitamos, uno de los temas va a ser el tema de endocrino, así que los invitamos, vamos a hablar de 1000 días, vamos a hablar de adolescencia, así que bueno, están todos invitados al próximo webinar. Muy felices de haberla tenido a Titania acá. Para nosotros fue un lujo. Gracias, Susana, por proponerla. Y bueno, los espero a Gracias a todos en ustedes. la semana de congresos, que nosotros vamos a estar el día miércoles en el Palais Rouge. Así que están todos invitados. Merci. Muchas gracias. Gracias. Chau a todos. Bueno, muchas Chao, hasta gracias. luego. Muchas gracias por Gracias, todo, Susana. Titania. Antes que empiecen a saludar o a hablar algo.